todo el público en general. Somos el Grupo 2, conformado por Pamela Montero, Thais Quiroz, Joaquín Reategui, John Marcos y mi persona, Alexandra Cortés. Hoy nos adentraremos en el fascinante arte europeo del siglo XIX, explorando la literatura, la música y la fotografía. Este periodo estuvo lleno de grandes transformaciones, más que todo en los ámbitos sociales y políticos. Entre ellos se encuentran el romanticismo y el realismo, que dejaron una huella imborrable en la historia. Asimismo, el hecho más destacable de este siglo fue el movimiento sufragista, y el conjunto de estos sucesos afectaron el estilo del arte. En primer lugar, empezaremos con el nacionalismo. Surge a fines del siglo XVIII en los escritos de Johann Gottfried Herder. El significado del término viene de la palabra nacional, que es la pertenencia en una unidad involuntaria en donde se comparte una identidad, territorio, lengua e historia en común. Asimismo, ismo significa movimiento, agregándole por medio que llegaron a tener una ideología de superioridad. Esto quiere decir que las naciones europeas se sentían superiores a otras culturas en el mundo, entre ellas las asiáticas, africanas y también las americanas. En segundo lugar, el romanticismo puede tener dos representaciones. Por un lado, el movimiento estrictamente efectivo, y por otro lado, representando a la literatura y a la música. Se originó en busca de recuperar la humanidad y la sensibilidad en la cultura, teniendo un enfoque en expresar sus sentimientos, buscando la libertad y la valoración de la individualidad. Igualmente influyó en el arte. Por ejemplo, en la pintura se destaca el uso de colores brillantes y temas dramáticos, como se observan los siguientes artistas, que pueden ver aquí a continuación en pantalla. El fenómeno cultural también se relaciona con ideas políticas y sociales, haciendo una nueva cosmovisión en un contexto de crisis. La mujer como figura literaria en el siglo XIX. La figura literaria de mujeres en España surge durante el siglo XIX y revela un panorama complejo y a menudo ignorado. A pesar de que la única bibliografía que recopila sus obras finaliza en 1830, cerca de 1000 autoras dejaron su huella en la literatura impresa. Esta abundancia contrasta con la situación de países como Francia, donde la valorización de escritoras y su inclusión en el canon literario era más evidente. La diferencia en el acceso a la educación jugaron un papel crucial. Mientras que en Francia las mujeres accedían a la enseñanza secundaria, en España la educación primaria era opcional. Este concepto limitó las oportunidades de formación literaria para las autoras españolas, quienes en su mayoría se convirtieron en autodidactas y traductoras. Por otro lado, las escritoras españolas se enfrentaron a un marco social que se desalentó su educación formal y la expresión literaria. A menudo sus obras reflejan la lucha por la identidad y la búsqueda de reconocimiento a un mundo literario y dominado por hombres. Este fenómeno se evidencia en las opciones encontradas sobre la educación femenina, donde algunas autoras abogan la información mientras otras se adhieren a ideales tradicionales de la mujer. Sin embargo, su producción literaria no solo influyó en sus contemporáneas, sino que también generó diálogo crítico sobre el papel de la mujer en la sociedad. Las obras de estas autoras, muchas de las cuales fueron reeditadas, muestran su capacidad para desafiar normas y expresar una voz auténtica, sentando así las bases de las futuras generaciones de las escritoras en España. Por el lado de la arquitectura, la Europa del siglo XIX se caracterizó por tener diversos estilos. Entre los principales están la estética del romanticismo, el historicismo y el eclecticismo, los cuales consisten en copiar los estilos y fórmulas del pasado para combinarlos y crear algo nuevo. Esto sucede simultáneamente con el surgimiento de la necesidad arqueológica por nuevas clasificaciones, que pueda responder a las demandas de la revolución industrial. Es entonces que nace una arquitectura hecha en serie modular, un gran salto porque se empieza a construir también con los avances propios de la revolución, con los materiales, materias primas e insumos que ya se van a fabricar y producir industrialmente, por lo cual se destaca la construcción con hierro y vidrio, la cual es propia del siglo XIX. Aún así, habían algunos arquitectos que pretendían volver a lo artesanal, porque consideraban que la revolución industrial había deshumanizado al arte y al hombre, quien se había transformado en máquina. Este intento de volver a lo artesanal va a producir a la arquitectura modernista en Francia, influida por el Art Nouveau, arte nuevo. Esto se puede ver en el estilo floral de Italia, del estilo Liberty y otras manifestaciones arquitectónicas que reaccionan en contra de la deshumanización del arte. Respecto a la música, en el siglo XIX, el arte en Europa experimentó una serie de transformaciones profundas, reflejando cambios sociales, políticos y tecnológicos de la época. Estos movimientos artísticos no solo reflejan la experiencia humana, sino que también ayudaron a contribuir a la formación de las identidades nacionales y regionales. Durante el siglo, el arte vivió una de las mejores épocas sobre el prestigio y la composición. Se pudo refinar la teoría de la interpretación con el público, también se realizó el desarrollo de técnicas estandarizadas y se pudo empezar a formar las primeras agrupaciones instrumentales, privadas y estatales. La música se vinculó con los sentimientos nacionalistas y las revoluciones políticas e industriales. Compositores como Verdi en Italia y Wagner en Alemania utilizaron la música para poder expresar el sentimiento y sus óperas en símbolo por la identidad nacional. Este nacionalismo musical, aparte de tratar los sentimientos patrióticos, pudo permitir a los compositores explorar la riqueza cultural de sus países.
Al examinar la historia y la música de este periodo, es imposible pasar por alto la influencia romántica de Beethoven, quien es conocido como el genio del Bond. La música popular del siglo XIX fue testigo de una transformación importante, reflejando así no solo las innovaciones técnicas y la profesionalización de los compositores, también se obtuvieron cambios sociales y políticos que marcaron a Europa. Respecto a la música en el siglo XIX, el arte en Europa experimentó una serie de transformaciones profundas, reflejando cambios sociales, políticos y tecnológicos de la época. Estos movimientos artísticos no solo reflejan la experiencia humana, sino que también ayudaron a contribuir a la formación de las identidades nacionales y regionales. Durante el siglo, el arte vivió una de las mejores épocas sobre el prestigio y la composición. Se pudo refinar la teoría de la interpretación con el público, también se realizó el desarrollo de técnicas estandarizadas y se pudo empezar a formar las primeras agrupaciones instrumentales privadas y estatales. La música se vinculó con los sentimientos nacionalistas y las revoluciones políticas e industriales. Compositores como Verdi en Italia y Wagner en Alemania utilizaron la música para poder expresar el sentimiento y sus óperas en símbolos por la identidad nacional. Este nacionalismo musical, aparte de exaltar los sentimientos patrióticos, pudo permitir a los compositores explorar la riqueza cultural de sus países. Al examinar la historia y la música de este periodo, es imposible pasar por alto la influencia romántica de Beethoven, quien es conocido como el genio del Bond. La música popular del siglo XIX fue testigo de una transformación importante, reflejando así no solo las innovaciones técnicas y la profesionalización de los compositores, también se obtuvieron cambios sociales y políticos que marcaron Europa. La fotografía emergió como una revolución visual en Europa, transformando la forma en que la realidad se capturaba. A partir de la invención del daguerrotipo en 1839 por Louis Daguerre, la fotografía se convirtió en una herramienta accesible y fascinante para artistas y científicos por igual. Este nuevo medio permitió la captura de imágenes con un nivel de detalle sin precedentes, lo que no solo desató la curiosidad del público, sino que también propició un auge en el retrato y la documentación de paisajes y eventos históricos. A medida que se desarrollaban técnicas como el collodion húmedo y la placa de cristal, la fotografía se consolidó como un arte en sí mismo, marcando el inicio de una nueva era de representación visual en la cultura europea. La llegada de la fotografía marcó un hito en la representación del mundo, capturando momentos cotidianos y transformando la percepción de la realidad en una época de cambios sociales y tecnológicos profundos. En síntesis, el siglo XIX fue un periodo de profunda transformación artística. La revolución industrial en Europa tuvo un gran impacto en el desarrollo del arte, la literatura, la música, la arquitectura y la fotografía. Estos cambios fueron generados por las nuevas ideologías e innovaciones, creando nuevas ramas arquitectónicas, reivindicaciones de la música popular, la transformación de la fotografía en arte, así como el aumento de la participación de las mujeres en la literatura. Estas formas artísticas se mantienen con nosotros desde el siglo XIX hasta el presente. En la actualidad ya la IA ha llegado al arte produciéndolo mucho más fácil y rápido, desde escritos en menos de un minuto hasta obras de arte complejas. Por ejemplo, un caso muy reciente es el que se comunicó en la Comisión Europea. Durante la Feria Estatal de Estados Unidos se realizó un concurso de arte y el ganador en la categoría de artes digitales y la fotografía manipulada digital fue Jason Allen, diseñador de juegos, quien presentó la obra Theatre de Opera Special. Sin embargo, ganó utilizando un programa de Midjourney, una inteligencia artificial artística. En suma, de todo lo mencionado, al haber pasado por un proceso evolutivo, el arte se adecua a nuestro presente para poder manifestarse a través de nuevos medios. ¿De qué otras formas el arte seguiría evolucionando? ¿O por el contrario la tecnología podría llevarlo a su fin? Bueno, eso el tiempo